Los relojes de la Torre del Kremlin de Moscú marcan desde hace ya algunos siglos en la larga historia rusa el ritmo de un ajetreado cambio de era. Aquellos que ya lo hayan olvidado, me gustaría recordarles que los cambios de era en la Rusia del siglo XX se han sucedido con asombrosa regularidad. En 1917 los bolcheviques derrocaron a los zares y establecieron un régimen comunista. En 1991, después de la perestroika de Gorbachov, el pueblo derrocó a los bolcheviques, eligió a Yeltsin como presidente y avanzó hacia la democracia. Pero con la libertad vino también la crisis económica, y entonces comenzó la guerra en Chechenia. Empezaron a referirse a Yeltsin como el zar, luego el zar enfermó. Y de esta manera Rusia dio la bienvenida al siguiente siglo, con el que comenzaba además un nuevo milenio. Yo cumplí con mi labor de documentalista y registré en detalle todo lo que sucedió a mi alrededor. Ahora quiero presentarles mis testimonios. Este documental relata los acontecimientos de un año, el que va del 31 de diciembre de 1999 al 31 de diciembre de 2000. ¿Ya has visto tu regalo? Aún no. Eres muy paciente, Vitaly. Niñas, ¿Esto es para mí? sí. Niñas, Sí. Qué bonito. miren, mamá ya está abriendo su regalo. Oh, por Dios. Buenos días. Buenos días. Los regalos están allí. Vamos. ¿Y cuál es para quién? Lo dicen cada uno. Bombones y piruletas. Nika, ven aquí, muéstranos tu cara de satisfacción. ¿Y cómo están los bombones? Deliciosos, me encantan los bombones. Lyova, ¿no recibiste ningún regalo? Lyova no recibió su regalo. Con todas las letras de las canciones. Dime, Natalia, ¿puedes? Ah, la barba es demasiado grande para mí. El disfraz completo. Nika, date la vuelta. Le compraste algo a cada uno para Año Nuevo, pero tú... Vamos, dámelo, Nika. Mira, tesoro. ¡Qué risa! Чуть больше личных своих слов, чем говорю обычно. Я хочу попросить... ¿Quién nos hablará hoy a nosotros, al pueblo? ¿Putin? ¿Esta noche? Basta, déjame tranquila, quiero relajarme. Mamá, por favor, cállate. ¿Por qué siempre me estás agobiando? Казалось просто, оказалось мучительно и тяжело. Серого, застойного, тоталитарного прошлого, светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я сам в это верю. Время казалось слишком Qué molesto eres, apaga la cámara. Esto es una crónica. No nos has dejado tranquilos ni un segundo desde que hacemos esa maldita crónica. Déjanos en paz. Es inhumano. ¿Por qué tienes que andar detrás nuestro todo el tiempo? Ahí tienes tu crónica, Vitaly, ya es suficiente. Qué molesto, ya no puedo ¿Entiendes más. lo que sucedió? Sí, pero ¿por qué me filmas a mí? ¿A quién debería filmar si no? Tengo ganas de llorar, de llorar. ¿Quieres que diga algo patético a la cámara? Estoy horrorizada, porque ahora llegó la mano dura que tanto le gusta a la gente.
Vamos a ver cómo nos aprietan las tuercas. Es terrible. Vamos a recordar la época de Yeltsin como un tiempo de felicidad. Nos parecerá una utopía la forma en que vivimos. ¿Tengo razón? Sí, por supuesto. Todo el tiempo filmando. Prefiero que hables conmigo. Me parece una pesadilla. Esta utopía pasó tan rápido como un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué nos sucederá ahora? Nunca ha habido un presidente como el que viene ahora. Un ratoncito gris y silencioso. Le están tomando el pelo al pueblo en la víspera de Año Nuevo. ¿Qué significa todo esto? ¿Quién nos hablará hoy? ¿Putin? No tengo palabras. ¿Sabes? No tengo palabras. El mundo tiembla. Nos volverán a temer. Я подписал указ о возложении обязанностей президента России на председателя правительства Владимира Владимировича Путина. Вы заслужили счастье. Вы заслужили счастье и спокойствие. С Новым годом, с Новым веком, дорогие мои. Дорогие друзья, сегодня, в новогоднюю ночь, я, как и вы, с родными и друзьями, собирался выслушать слова приветствия президента России Бориса Николаевича Ельцина. Но вышло иначе. Сегодня, 31 декабря 1999 года, первый президент России принял решение уйти в отставку. Он просил меня обратиться к стране. Дорогие россияне, дорогие соотечественники, сегодня на меня возложена обязанность главы государства. Через 3 месяца состоятся выборы президента России. Vladimir Putin asumió de manos de Boris Yeltsin, tras su renuncia de motu propio, el liderazgo de la Federación Rusa, con su constitución, su bandera nacional y su himno. Los símbolos centrales de la nueva Rusia democrática reemplazaban a los símbolos soviéticos que eran ya cosa del pasado, al igual que la propia Unión Soviética. Por cierto, cambiar el poder de manos en la víspera de Año Nuevo, más aún en la víspera de un nuevo milenio, fue una decisión muy sagaz. Todo el país se encontraba inmerso en una gran euforia, un estado poco propicio para analizar los acontecimientos con sobriedad. Y pese a ello, justo en esos días, los ciudadanos rusos tuvieron que acostumbrarse a la idea de que tenían un nuevo presidente. Y también justo en esos días comencé a trabajar en un reportaje que debía servir de un modo pragmático a la campaña electoral de Putin. Vladimir Vladimirovich, si nos permite, les daremos algunas órdenes. ¿Le parece bien? Sí, está bien. Muchas de estas grabaciones formaron parte de mi primer reportaje sobre Putin. Los espectadores discutían sobre detalles tan insignificantes como el reloj que llevaba en la mano derecha sobre una ventana a la que nunca se asomó. Pero hoy me doy cuenta de que ya entonces, cuando Putin aún no había asumido su cargo como presidente, formuló con mucha precisión aquello por lo que algunos hoy le dan las gracias y otros lo maldicen. Ante todo, la gente debe creer que lo que decimos es sincero
y que por consiguiente defendemos los intereses del país. Esa es la clave del éxito. Eso es lo que la gente tiene que creer. Es lo más importante. ¿Escucharon eso? Él debe convencer al pueblo ruso de que los intereses del país son más importantes que los del individuo. Entonces su campaña electoral estaba ya en plena marcha. Aunque oficialmente Putin nunca ha liderado ninguna, se limitaba a estar presente en las pantallas de todos los canales de televisión todo el tiempo. Frente a las cámaras se entrevistaba con los gobernadores, los funcionarios estatales, los colectivos de trabajadores, los obreros de la construcción, los niños y los ancianos, y todos estaban contentos con él, lo que en parte reflejaba la realidad. Y los estrategas políticos cambiaron con habilidad su imagen de un hombre de mano dura por la de un hombre del pueblo. Нет, вот там сзади встаньте, сзади. Вот эту коленку сюда поставьте, попробуйте. Вот там и уприте. И вот так закиньте вот так. Сейчас закройте глаза буквально секунду, расслабьтесь и очень по-доброму вот на меня посмотрите. Насколько это возможно? Pero los elementos clave de la campaña electoral fueron el apoyo del ejército y la amenaza a la seguridad de Rusia. Por eso el Día de los Defensores de la Patria, Putin visitó la heroica ciudad de Volgogrado, habló con los veteranos de la legendaria batalla de Stalingrado y frente a las cámaras de todos los canales de televisión rusos, nombró sin rodeos a los héroes de la nueva y victoriosa guerra en Chechenia. Я хочу воспользоваться этим случаем. И именно здесь, сегодня в Волгограде, поблагодарить российский народ за поддержку нашей армии. En los 2 meses y medio de su campaña electoral inexistente, Putin logró viajar a prácticamente todas las regiones del país. Y como no podía ser de otra manera, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en una acción cargada de simbolismo, el presidente interino y candidato al cargo se presentó en Ivanovo, la capital de las mujeres de Rusia, la ciudad de las tejedoras. Pero en mi opinión, el 8 de marzo de 2000, a 18 días de las elecciones, nadie en el país albergaba dudas de que no tendríamos ni elección ni tampoco elecciones. Y al final de la campaña, el propio candidato lo admitió con bastante naturalidad. ¿Qué tipo de publicidad mostrará? ¿Y participará en los debates televisados? Las personas que realizan tareas prácticas, ya sea en el Parlamento o en puestos ejecutivos, deben demostrar su capacidad mediante acciones concretas, no mediante comerciales u otras técnicas publicitarias. Y sin duda esto incluye los llamados debates televisivos, y tanto más los comerciales. No es más que propaganda. Creo que durante una campaña electoral no es oportuno averiguar qué es más importante, si unos tampones o una barra de chocolate. Por eso no lo hago.
Es cierto, Putin no se rebajó al nivel de cosas como la publicidad, por no hablar de los debates televisados. Hasta donde recuerdo, todos los demás candidatos participaron de debates, lo que subrayaba aún más el carácter de elegido de Putin. Es hora de ganar. Ese se convirtió en el lema de la campaña de Putin. Pero para mí, y me atrevo a decir que para la gran mayoría de los rusos, la campaña electoral de Putin había comenzado mucho antes de que fuera nombrado presidente interino. Se puede fijar con precisión el día, la hora e incluso el minuto del comienzo de su campaña electoral. Fue el 8 de septiembre de 1999 a las 23:59, cuando un edificio de departamentos de Moscú, en el que alguien había colocado sacos del explosivo ciclonita, voló por los aires junto con sus residentes. 5 días después hubo una segunda explosión en otro edificio, a la que siguieron varias más en todo el país. Recuerdo bien cómo aparecieron patrullas militares en las escaleras de los edificios y en las calles de las ciudades. El país estaba sumido en el terror y los ciudadanos, con el apoyo activo de los medios, pedían con creciente insistencia mano dura. Vladimir Putin había sido nombrado primer ministro 22 días antes de la primera explosión. Era el sexto primer ministro del gobierno de Yeltsin, por eso su popularidad era muy baja. Independientemente de los autores, fueron estas explosiones las que permitieron que su nivel de popularidad subiera al 50% en medio año. Su sentencia contra los perpetradores, los ahogaremos en el excusado, se convirtió en el nuevo símbolo de la época. Al final de la jornada laboral, Putin aceptó nuestra propuesta de ir al sitio de la primera explosión. ¿Es la primera vez que viene aquí? Sí. Me gustaría aclarar algo. Hasta el día de hoy, no creo que Putin haya tenido nada que ver personalmente con los ataques a las viviendas. Sin embargo, cuando residentes preocupados señalaron que empleados de los servicios secretos rusos habían intentado colocar sacos de explosivos idénticos en el sótano de un edificio residencial con fines de entretenimiento, como se dijo más tarde, la cúpula estatal tuvo que enfrentar una serie de preguntas incómodas. Vladimir Vladimirovich, ¿cree que el fin justifica los medios? ¿Qué fin? ¿A qué se refiere? Al fin. ¿Al fin de los terroristas? Sí. Una persona en sus cabales nunca sería capaz de hacer algo así. Hacer estallar un edificio donde viven personas completamente inocentes. En medio de la noche. No me cabe en la cabeza. Es inconcebible. Es de una crueldad inhumana. Tenemos que tener claro que debemos defendernos. Ante algo así, solo podemos defendernos con violencia. Si no, no podremos proteger ni al Estado ni a los ciudadanos. Марта исполнилось полгода с того дня, когда жилой дом по Каширскому шоссе взлетел на воздух. Сейчас здесь ничего нет, кроме часовни и фотографий, напоминающей о страшной трагедии, которая произошла на Каширском шоссе. Недалеко от этого места, всего в 20 метрах, стоит школа. В ней находится избирательный участок. Сюда пришли голосовать люди из ближайших домов.
Для многих из них не нужна была никакая агитация. Полгода назад они убедились в правильности тезиса, что спасти может только сильная и жесткая власть. Vamos, Vitaly, tenemos que salir. ¿De verdad crees que hay que votar? Yo creo que sí. Tal vez nuestro voto no sea decisivo, pero al menos no será para los comunistas. ¿Nuestro voto cambia algo? Es difícil saberlo, Vitaly. Pero vamos de todos modos. Para nosotros es importante porque votamos por primera vez como personas registradas oficialmente. Antes no éramos nadie. Entonces, vamos a votar. Бандиты не хотят складывать оружие, не используют те возможности, которые предоставил им парламент России. Не пользуются законом о коммунизме. Те, кто не пользуется, девальвируют. ¿Está preocupada? No, en absoluto. Спокойно. Спокойно. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, вот говорили, что в Чечне могут быть какие-то акции, так сказать, направленные на выборам. Вы контролируете ситуацию? Есть такие сигналы или нет? Все необходимые меры для обеспечения безопасности приняты. Я говорю, никто не мешает. Есть информация, что там движение какое-то боевиков есть. Это да. Ну, понятно почему. Потому что сам факт, там не важен результат. Не важно, за кого они будут голосовать. Важно, что они голосуют. И те, кто голосовал за будущего президента, тоже будут знать, что они голосовали, отдали свои голоса за будущего президента. И они могут с него потребовать соответствующих действий в отношении своей республики. Я думаю, что это очень важно. И у меня есть все основания полагать, что скоро мы будем иметь возможность убедиться, что голосование в Чечне состоялось. Спасибо большое. От машины отойдите. Все отдал, да? Tras Putin, los representantes de la prensa también abandonan el lugar de votación. Atrás solo queda una periodista francesa. Le pregunta al expresidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, quien apareció con su hija y nieta, por quién va a votar. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Ya ha decidido por quién votará? Hay personas que dicen que él es un hombre peligroso. Ya lo veremos. ¿Usted también va a votar? Gorbachev prefiere no responder. Pero después de emitir su voto, se da el capricho de beber una copa con algunos ex colegas. No lo sé. No quiero ocupar el lugar de nadie. Solo quiero decir que estoy orgulloso de que en el Congreso del partido fui el primero en levantarme y decir que el presidente de la Unión Soviética debía ser elegido de inmediato y que solo puede haber un candidato. No lo olvidemos.
Intentaron persuadirme para que me presentara por al menos 2 o 3 años. Pero no estaba preparado. Debería haberse presentado por 15 años, Mikhail Sergeyevich. 15 años seguidos de presidente. ¿Y para qué? Para eso no se tendría que haber creado el cargo. Entonces seguiría sentado tan tranquilo en el sillón de secretario general y no tendríamos problemas. Es una postura sin miramientos. Como Napoleón. Primero estuvo 4 años, luego fue cónsul vitalicio. Y luego de por vida a Santa Elena. ¿Puedo sentarme aquí? Por supuesto. Mientras tanto, Boris Yeltsin esperaba en familia los primeros resultados de las elecciones. ¿Todo bien? Sí, excelente. Mi rutina diaria cambia. Por supuesto que ha cambiado. Ya no tengo esa presión constante. Toda Rusia sobre los hombros, continuamente, día y noche. La presión nunca cesa. Surgen problemas por acá, algo sucede por allí, otra cosa por allá. Hay que tomar decisiones. Todos los días hay que firmar miles de documentos. Miles. Tienes una pila así de grande todo el tiempo frente a ti. Una pila así. Es, por supuesto, un trabajo muy pesado. Pero ya terminó. Ahora esa rutina recae en Vladimir Vladimirovich Putin. Ahora él está en el cargo. Le di una ventaja de medio año para que cuando sea elegido pueda poner en práctica de inmediato la experiencia que ya ha acumulado como presidente interino, es decir, como jefe de Estado. Eso fue muy importante para la decisión que tomé el 31 de diciembre de 1999. Y todavía te reprochan. Hablan de que si un protegido y no sé qué más. Ese hombre actuó tan decentemente y al dirigirse a la nación dijo, miren, para que la gente misma pueda verlo, ver cómo trabaja y formarse una opinión. Todo fue muy democrático y honesto. Me impresionó mucho. Su curva de popularidad aumentó del 2 al 50%, como bien saben. Solo por su trabajo. No hizo publicidad para su campaña electoral. No hizo cuñas televisivas. Hizo su trabajo. Viaja por las regiones atendiendo todo tipo de problemas. Fue a Ivanovo y se ocupó de los problemas del textil. Viajó a Kuznets y se ocupó de los problemas de los mineros. Fue a Kamchatka, a Sajalín, y se ocupó de los problemas en el lejano oriente. ¿Le fue fácil tomar la decisión el 31 de diciembre? No, fue difícil, pero curiosamente me sentí mejor después de hacerlo, porque hablé desde el fondo de mi corazón, porque se lo expliqué a la gente, al gobierno del Estado, a la administración del presidente, y luego a Vladimir Vladimirovich. Hablé con él 4 veces, y finalmente entendió cuál era la idea. En concreto, entregarle el 31 de diciembre el control del gobierno en calidad de presidente interino de Rusia. ¿Tuviste que convencerlo? Bueno, no accedió de inmediato. La primera vez solo nos conocimos. Y la segunda vez... Vania, ven aquí. Vania, tienes las mejillas rojas como tomates. Entonces, Vaniechka, ¿a quién hay que elegir? El único glotoncito de la familia. Ya lo han oído. Lo dijo bien alto. Putin. Pero solo uno. Vania, ¿cómo se llama? ¿A quién te refieres, Lena? ¿A Putin? Vania, ¿cómo se llama Putin?
Громко скажи, ну громко. Чего? Перевести Vladimir Vladimirovich, ¿tengo que traducírselo o qué? Ваня, а дочек как Девочки понравились его. ¿Quieres un dulce? Aún no hemos tomado ni el té. Ahora mismo vamos. Телеканал 2000. Итоги голосования в прямом эфире. Выборы президента России. Самая достоверная и оперативная информация. Прямые включения из пресс-центра выборов 2000. Интервью с кандидатами в президенты и руководителями их предвыборных штабов. Комментарии экспертов по ходу подсчета голосов из виртуальной студии только на нашем канале. Предварительные итоги голосования. Последними на сегодняшний день данными по выборам президента Российской Федерации. No recuerdo si la prensa informó sobre el equipo de campaña electoral del candidato Putin. Era el plantel de mayor rango del país. Veamos qué dice de Moscú. Moscú 46,71 sin cambios. Maldita sea. Mañana conseguiremos la mayoría. Las cosas van bien en San Petersburgo. ¿Y Grisha cuántos tiene? Espera. Maldita sea. El jefe del equipo era el entonces poco conocido Dmitry Medvedev, un subordinado de Putin de su época en San Petersburgo. Basta, basta. ¿Hola? Hola, maldita sea. Hable de una vez. Tienen el ascensor averiado. El Magadán, donde los coriacos. Ahí votaron hasta los siervos. De hecho, la campaña electoral fue liderada por estrategas políticos experimentados que podían apoyarse en sus respectivas administraciones. Entre ellos había ex y futuros ministros federales, jefes de gabinete del presidente, jefes de medios estatales y de servicios sociológicos. ¿Dónde está la opinión pública? Sasha, danos un pronóstico. 51. 49.07. Maldita sea. ¿Qué demonios? ¿Tus datos? Ese es Anatoly Chubais, copresidente de la Unión de Fuerzas de Derecha. De hecho, los demócratas de derecha fueron el único partido parlamentario no gubernamental que apoyó a Putin en las elecciones. Наши выборы впервые перестали быть профанацией и действительно стали волеизъявлением народа. Это Михаил Горбачев. Здравствуйте, Михаил Сергеевич. Михаил Сергеевич, вопрос к вам такой, как вы провели сегодняшний день? Скажите, пожалуйста. Ну, сегодняшний день он был такой... Ребят, стоп, камера. Este encuentro con Gorbachev fue inesperado para Yeltsin. Posiblemente fuese el primero desde 1991. Yeltsin prácticamente había derrocado al presidente de la Unión Soviética y sabía exactamente lo que le sucedía en Rusia a los jefes de Estado derrocados. Durante todos los años de la presidencia de Yeltsin, el expresidente Gorbachev desapareció de la pantalla de televisión. Quizás por eso Yeltsin pensó tan temprano en su sucesor. ¿Cuánto tiempo vamos a escuchar esto? Mamá, ya van a dar los resultados de las elecciones. Mamá. Los resultados son recién a las 9. Mamá, siéntate. Van a dar los resultados. У меня есть данные, с которыми я обещал познакомить наших телезрителей, и скоро уже это сделаю.
Кроме того, что Путин идет по коридору, что-нибудь еще интересно? По коридору, как проштиркать. По какому коридору? Gleb, Sí, ¿tu gente está trabajando aquí? ¿Y la de Senia? ¿qué? Tal vez Vladimir Vladimirovich simplemente camina por allí. Hola, Gleb. ¿Cuántos han votado ya? ¿El 60%? Moscú aguanta a duras penas. ¿Cómo? ¿Que podemos beber champaña? A sorbitos muy pequeños. Muy bien, Gleb. Comencemos con sorbos pequeños. Gracias. Le diré a Gina que tenga lista la champaña. En los últimos años de la presidencia de Boris Yeltsin, cuando su salud estaba ya bastante deteriorada, la noción de la familia se afianzó entre la opinión pública, y a la familia se le confió el liderazgo del país, una tarea en la que Tatiana parecía desempeñar un papel relevante. Tatiana, ¿puede vivir sin la política? Sí, por supuesto. Sin problema. Ni lo imagina. No lo creo. Sí, honestamente. Por supuesto, todo me toca de cerca. Yo... Я имею полное право ознакомить вас с цифрами на данный момент. Владимир Путин 51,2%. Геннадий Зюганов 28,4%. Мы видим, что данные по Зюганову чуть-чуть расходятся, как и данные по Путину. Papá, ¿estás feliz? Ese es mi porcentaje. Es tu porcentaje. Можно сказать, во-первых, то, что уже было сказано, выборы состоялись. Можно сказать, что Y ahora podemos comenzar a beber la champaña en pequeños sorbos. Pon una copa de champaña. Vamos, adelante. Ahora mismo. Sin la participación de Tatiana, no hay duda, toda la cuestión del sucesor no habría podido comenzar. En sorbos pequeños, muy pequeños. Y solo un poco. ¿Son 4? No, somos muchos. Vitaly, deja de filmarme. Oh, Dios, realmente se acabó. ¿Finalmente se ha terminado? No lo puedo creer aún. Por eso también fue su victoria. Sirve. En pequeños sorbos. Se acabó. Natasha, ganamos. ¿Se acabó? ¡Ganamos! Tania, ¿se acabó realmente? Ya lo dijimos. De seguro en la primera vuelta. Habríamos ganado de todos modos. Ya fuese en la primera o segunda vuelta. Lena, ganamos. Ваня, будешь шампанское? Не пьешь, что ли? Соответственно, 46. На каждом участке опрашивается. De pie y de un trago. Apuesto a que el resultado se queda así. Ya había apostado contigo. Papá, por eso hiciste todo exactamente como lo creías necesario. Colocaste a ese hombre, te aseguraste de que se diese a conocer, y es el indicado. La gente lo observó, encaja con ellos y lo eligieron. Nunca había presentado a uno malo. Estudió a un montón de candidatos. Observé a 20 en 4 meses. 20 candidatos. ¿Me revelaría la lista de candidatos? Me quedé con él. Usted no necesita 20 hombres. Me quedé con él y comencé a trabajar con él. Papá, las últimas cifras. 51,2. 0,4%. И прошу прощения, это как раз цифры ВВП РУ, о которых сейчас говорил Аслон. Я бы хотел сейчас, чтобы подключился по возможности Михаил Сергеевич Горбачев. Такая возможность. Por favor. Михаил Сергеевич, вы слышали цифры? Otra vez Mikhail Gorbachev. Почему такое грустное лицо? ¿Por qué esa cara tan triste? Почему грустное лицо такое? Papá, cambiemos a NTV. На НТВ. Por las elecciones. Papá, es Valentín Yumashev. Hola, Valentín.
Алло. Вот здесь вот. Кухня здесь. Алло. Выше. Papá, aún no conoces este modelo. Sí, hola. Todavía no conozco este modelo. Me gustaría señalar que la primera llamada telefónica que hizo Yeltsin después de la victoria de su sucesor fue con Valentín Yumashev. ¿Cómo ganamos? ¿Seguro? Felicitaciones, eso es estupendo. Eso es estupendo. Sí, gracias. Gracias. Mis felicitaciones. Evidentemente, Yeltsin le agradece algo a su antiguo jefe de gabinete. Ya pasó, mamá. Papá por fin es libre. Sobre todo en la primera vuelta. Yo también te felicito. Tal vez quiera llamar a Vladimir Vladimirovich. Llame a Vladimir Vladimirovich. Espere, yo lo llamo. No, espere. Lo llamaré yo mismo. Es estupendo. Buenas noches. Lo felicito por los primeros resultados electorales. Me gustaría hablar con Vladimir Vladimirovich Putin. Bien, voy a colgar. Todo será genial. Por la libertad de Rusia. Por la libertad de los medios de comunicación. Si gana Putin, la libertad de los medios estará garantizada. Esperemos que así sea. Gracias, Boris Nikolayevich. Eso les interesa mucho a todos los que están aquí. Sí, garantizaremos la libertad de los medios, así es. En realidad, nadie aprecia aún como es debido que en este país, en principio, hay libertad. Por supuesto que lo apreciamos. Gracias. Buena suerte. En torno a la medianoche se reunieron en la sede central de campaña de Putin todas las personas clave de su equipo. Creo que es importante presentarlos. Mikhail Lisin, ministro de Prensa de Rusia y propietario de la agencia de publicidad más grande del país. Todas las estaciones de televisión rusas estaban directa o indirectamente subordinadas a su ministerio. Gleb Pavlovsky, un ex disidente soviético. En la década de 2000, el asesor político más importante del Kremlin. Cuando se cumplieron 12 años de gobierno de Putin, pasó a la oposición. Ksenia Panamariova, exdirectora del canal de televisión ruso, directora adjunta del equipo electoral. Poco después de la elección de Putin pasó a la oposición y murió en 2016 a los 54 años. Mikhail Kasyanov se desempeñó como primer ministro durante el primer mandato de Putin. Más tarde pasó a la oposición. Fue perseguido y humillado públicamente después de que se mostrasen en televisión detalles íntimos de su vida grabados con una cámara oculta. Vladislav Surkov, entre 2000 y 2013 ocupó altos cargos. Era el ideólogo jefe del Kremlin. Después del regreso de Putin para un tercer mandato, recibió puestos mucho menos influyentes. Valentín Yumashev, ex jefe de Estado Mayor bajo Yeltsin. Con él telefoneó Yeltsin justo después del anuncio de los resultados electorales. En 2002, Yumashev se casó con la hija de Yeltsin, Tatiana. Anatoly Chuvais, uno de los arquitectos de las reformas económicas en Rusia, líder de los demócratas de derecha en el Parlamento, compañero de armas de Boris Nemtsov. Tras el primer mandato de Putin, los demócratas nunca volverían a tener presencia parlamentaria y pasaron a la oposición. Мне кажется, что специалисты, которые прогнозировали итоги, нужно отдать им должное, они вроде попадают.
мне в страшном сне не могло присниться, что я когда-нибудь буду... Вот зря смеетесь, я говорю совершенно откровенно. Не могло присниться, что я когда-нибудь буду участвовать в выборах, потому что мне кажется, что это абсолютно бессовестное дело. Казалось до сих пор. Потому что ведь всегда нужно что-то обещать. И причем нужно обещать столько, даже не столько, а нужно обещать больше, чем твои конкуренты. Я должен сказать, что вот то, как шла предвыборная кампания, и то, как мне удалось ее выстроить, избавило меня от этой необходимости. От необходимости вводить в заблуждение огромные массы населения. Я слышу в свой адрес, что я использовал в своей предвыборной кампании ситуацию, которая складывается на Северном Кавказе. Я не хочу монополизировать эту тему. Ну, я знаю, что я сделал. Я не хочу принижать свою собственную роль. Но я абсолютно адекватно стараюсь ее оценить. И знаю, что если бы не было консолидации всего российского общества, не было бы того положения, которое мы сегодня имеем на Кавказе. То вот эта тема, давайте прямо, я готов это сказать откровенно, на меня играет немного, да? Я думаю, что, и хочу повторить еще раз, не считаю себя вправе эту тему монополизировать. Вы знаете, я не думаю, что я имею право принимать какие-то единоличные волюнтаристские решения. Все люди, которые будут приглашены на работу в исполнительные органы власти, должны мыслить одинаково и должны играть на общую цель. Есть, на мой взгляд, только одно средство – быть честным. La conferencia de prensa fue genial, sencillamente excelente. ¿Qué palabras? Habría que escribirlas. Felicidades. Bebamos algo y vamos a dormir. Debemos brindar por ello. ¿Quién sirve? Ya vendrá alguien. Ну, безобразие все. Знаем, получите. Да. Хорошо. A ver quién nos trae algo. Si no nos servimos nosotros mismos. Aquí no hay servicio. Nos serviremos nosotros mismos. No somos tan finos. Mañana a las 10 tenemos una reunión. ¿De dónde vienes? Del pueblo. ¿Y qué es el pueblo? El pueblo somos nosotros, los votantes. Desafortunadamente no podemos reunirnos todos aquí. Hay gente en el piso superior y en el piso de debajo de nosotros también. Y la mayoría están sentados frente a sus computadoras. Pero su entusiasmo es evidente. Y le pido a Dmitry Anatolievich una vez más que les dé las gracias a todos. Y por supuesto también a los que están reunidos aquí. No siempre estuvimos de acuerdo, pero todo se planificó y se estructuró con precisión, como demuestran los resultados. Tanto en la pantalla como en las calles, todo se fraguó cuidadosamente, paso a paso, y con un resultado en mente al que ahora parece que nos estamos acercando. Por eso es que quiero darles las gracias y felicitarlos a todos. El éxito es suyo. Ese hurra suena un poco apagado. Estamos cansados, todos trabajaron mucho. Pero ahora tendremos nuevas energías. Gracias y hasta mañana. Por supuesto, en la sede de la campaña tenían conectado el canal NTV. Apenas un año después, la mejor estación de televisión del país fue desarticulada y en su mayor parte estatizada. Déjame verla, Tatiana Borisovna.
Алим, я благодарю вас за ваши последние новости. Как-то появилась связь со студией в Нижнем Новгороде. Борис Ефимович, вы нас слышите на сей раз? Да, очень хорошо. Доброй ночи, Борис Ефимович. Recién ahora, al ver las imágenes, escucho cómo la voz de Boris Nemtsov suena en la televisión en medio del alegre griterío que inunda la sede de la campaña del vencedor. Hoy subo el volumen un poco más. Ваша позиция поддержки или не поддержки Путина, напомните, какова же была ваша позиция в действительности? Во-первых, я принадлежу Союзу правых сил. Союз правых сил принял решение, вы знаете, это непростое решение, поддерживать Путина. Хотя вместе с Ириной Хакамадой мы воздержались. Второе, я считал и сейчас считаю, что для страны лучше было бы, если бы прошло 2 тура. Между первым и вторым туром фаворит гонки мог бы взять на себя обязательства, в первую очередь перед народом, и мы бы не в таком состоянии неопределенности, в котором мы находимся сейчас. Мы действительно не знаем программу экономическую Путина. Эту программу он не собирался обнародовать, и, видимо, она появится только после инаугурации. А это значит, что и для экономики страны, и для граждан страны ситуация полной неопределенности. То есть мы проголосовали сердцем, сами не ведая того, что с нами будет завтра. Una mañana que se prolonga durante muchos años. En el otoño de 2015, el cuerpo del millonario Lissing fue hallado con contusiones craneales en un hotel barato de Washington. El bolígrafo es para la muchacha, como recuerdo. En el invierno del mismo año, Boris Nemtsov, que pasó a la oposición, fue asesinado a tiros justo enfrente al Kremlin. Curiosamente, la mayoría de los que trabajaron para que triunfase Putin y que en el momento de su elección estaban hombro a hombro junto a él, han pasado a la oposición o han sido despedidos. Como Alexander Voloshin, su jefe de gabinete, e incluso su esposa Ludmila, de la que se divorció. El único que aún está con él es Dmitry Medvedev, y fue él quien entre el segundo y el tercer mandato de Putin ocupó el cargo de presidente de Rusia. Vladimir Putin se abrió camino al poder como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, y el país contuvo el aliento, listo para seguir humildemente a su nuevo líder. El país aún no sabía lo que era la verticalidad del poder, pero la subyugación de todo y de todos, desde el parlamento hasta el sector empresarial, a este hombre estaba en plena marcha. Mikhail Khodorkovsky aún no estaba en prisión, y la estación de televisión NTV aún no permitía criticar al presidente, por ejemplo, cuando se hundió el submarino nuclear Kursk. Pero ya se podía percibir que era mejor no meterse con este presidente, y el fantasma del pasado se hacía cada vez más presente e intentaba ocupar su antiguo lugar. Poco después, Vladimir Putin calificaba la caída de la Unión Soviética como la mayor tragedia geopolítica del siglo XX. Y yo seguí trabajando en mi documental sobre el ahora presidente electo y posteriormente en uno sobre la vida en el Kremlin. Aparentemente durante el primer año de la presidencia de Putin, nada esencial había cambiado en nuestro mundo. Hubo cambios, pero solo en detalles y matices que a primera vista no tenían ninguna importancia. Por ejemplo, el presidente emitió una ley federal que le devolvía al ejército la bandera de la victoria sobre el fascismo. Pero, ¿qué bandera fue izada en 1945 sobre el Reichstag? Por supuesto, la bandera soviética roja, con la estrella, la hoz y el martillo. Y a pesar de que la tricolor rusa seguía siendo la bandera oficial de la nación, el regimiento del Kremlin juró sobre la bandera roja de nuestra patria soviética. Recordamos aquella época cuando entramos en las filas del regimiento presidencial siendo jóvenes reclutas con un sentido del deber cumplido.
Como era de esperar, junto al nuevo presidente se mudó al Kremlin un nuevo círculo de confidentes. Una de las figuras clave fue el funcionario de gobierno Igor Sechin, a quien Putin conocía de sus tiempos en San Petersburgo. Justamente de Sechin se dice que desempeñó un papel central en la subordinación del mundo empresarial a la voluntad presidencial, pero también a la detención de Mikhail Jorokovsky. En los años posteriores, Sechin se convirtió en el jefe de la industria petrolera, que se asentó sobre la base de la desarticulada corporación de Jorokovsky. Каждый солдат и каждый офицер, покидающий армию, должен быть расстрелян. В 17 году Клемансо приказал расстреливать в оставших частях каждого 10-го. Но нельзя же расстреливать всех, мой фюрер. Мы должны быть выше людских страданий. Тогда мы выполним свою миссию. El resultado de mi trabajo fue un film oficial transmitido por la televisión estatal rusa durante el primer año de la presidencia de Putin. En ese entonces también se mostró en muchos otros países del mundo, pero no me avergüenzo de lo que hice. Sobre todo porque la cinta ha madurado en cierto modo y revela muchas cosas que en aquel momento pasaron desapercibidas. Sin embargo, aún hoy me preguntan si hubo algo que quedó oculto tras las imágenes. Así es, por ejemplo esto. ¿Ha vuelto a encender la cámara? Sí, por supuesto. ¿Puedo contarle algo sobre la vida cotidiana en Rusia? Estaba en Lensk y de pronto una mujer de mediana edad me dice: devuélvanos nuestra antigua vida, como solía ser hace unos 20 años. ¿Qué debería uno responder a eso? No se puede recuperar nada. No se puede recuperar la juventud ni los años que han pasado. Además, si tratamos de regresar al pasado, destruiríamos todo definitivamente. Pero podemos hacer algo para que las personas no solo no estén peor que antes, sino mejor. Eso sí podemos hacerlo. Ya que estamos hablando tan confidencialmente, tengo que preguntarle qué ocurrió con el himno nacional. Eso está relacionado con lo que dije al principio. Necesitamos restaurar la confianza de los ciudadanos en el poder del Estado. Y también de esa mujer en Lensk, que dijo que las personas deberían sentir que no se les ha quitado todo, al menos no todo. A ella no le queda mucha vida por delante, pero a nosotros sí. Pero, ¿por qué piensa que no deberíamos vivir con esa música, sino con otra? Cuando escuchamos el himno nacional de Alexandrov, ¿debemos pensar necesariamente en el Gulag, en lugar de nuestra grandeza y nuestra victoria en la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué tenemos que relacionar esa música necesariamente con los peores episodios de la era soviética? En esta conversación sobre la reintroducción del himno soviético, traté de sonsacarle a Putin por qué el país debería regresar a un pasado que aún no ha sido evaluado históricamente en la Rusia actual. Difícilmente será posible recuperar algo, pero fue muy importante sentir que en la gran mayoría de la población existe cierta nostalgia. A la gente no puede quitársele todo. Hay un aspecto moral en ello. ¿Sabe? Cuando recuerdo a mis padres, también pienso en ello. El antiguo himno era una parte integral de su vida. ¿Deberíamos arrancarlo todo de cuajo como si nunca hubiese existido? Esa es una actitud muy cruel con nuestros padres, ya solo por eso. Ну, это хороший вариант с церковными колоколами. Да?
плюс тревожная труба, причем дотягивать до конца эту, да, и все время звучать над всеми. Колоссально получается. Да, очень хорошо. Очень хорошо. Я же говорил, спина должна выравниваться. Даже у немузыкальных людей. La orquesta, bajo la batuta del director Nikita Mikhalkov y su padre, autor de letra de 2 himnos soviéticos, trabajó arduamente en la grabación del himno soviético y ahora ruso. La antigua melodía adorna la tercera adaptación del texto realizada por Mikhalkov Sr. Así era, así es, así será siempre. Estamos listos. Pase lo que pase, siempre será así. Así es. Debe fluir armoniosamente. Вставайте. Хотя бы первый куплет. Ну, мы звучать будем сейчас сначала. Сначала. Aquí puede verse que fue muy precipitado. Y tuvieron prisa con el texto y me hicieron sufrir. Una versión, otra versión más. Para Stalin grabaron el himno al son de las campanas de la catedral de Uspensky. Entero. Мне кажется, что звонница должна дать тот самый колорит, который отличает русский гимн от любого другого. Славься, страна! Мы гордимся. Славься, страна! Цезура! Мы гордимся. А акцента речитативного там не было. Una inesperada llamada matutina desde el Kremlin solicitó mi regreso a la oficina del presidente. Buen día. ¿Viene de nuevo con su camarita? Cuidado, está encendida. Me gustaría hablar con usted sin rodeos. Creo que tengo derecho a hablar de ello. No sé cuáles son sus objetivos. No quiero interferir en el proceso creativo. Haga lo que crea que es correcto. Esto no es un intento de obligarlo a hacer lo que yo quiero. Solo quiero explicarle mi punto de vista al respecto. Y luego usted decide por sí mismo si lo publica o no. Nuestra conversación sobre el himno. Muchos no lo entienden, por desgracia. Pero es extraño que no lo entiendan.
No sé si ayer en nuestra conversación más bien formal logré explicárselo. Digámoslo de esta manera. Devolverle al himno nuevamente su antigua melodía le trae a alguien que trabaja en la política puntos extra de popularidad. Más específicamente, en lo que se refiere a la confianza de la población. Incrementa la confianza de la población. Esto es necesario para poder lograr cosas, apoyándose en la confianza de la población. Pero en lo que respecta a los matices, en cómo hacerlo exactamente, por supuesto que se puede y se debe discutir y luego escoger la manera óptima. ¿Cómo se imagina un debate con el poder del Estado, con el presidente? Muy sencillo. Hay medios democráticos. En cuanto al himno, muchas personas firmaron una petición, personalidades muy respetables, la conciencia de la nación, por así decirlo. Esa conciencia carece de sensibilidad por la tragedia que experimenta la gente. Lo han firmado personas que la sienten y que lo votaron a usted. Bueno, supongamos que debo tomar ciertas decisiones. Seguramente habrá personas que piensen que estas decisiones están mal. Y entre ellas, habrá personas que me han elegido. Creo que tengo el deber de explicarle absolutamente a todos los motivos de mi comportamiento. Y debo actuar como yo considere necesario. Es decir, que no teme perder una parte de esa confianza cuando toma este tipo de decisiones tan difíciles. Creo que está muy claro que deben tomarse en interés del Estado, independientemente de que causen reacciones positivas o negativas. Y eso hay que comprenderlo. Uno puede estar de acuerdo o no, pero hay que comprenderlo. Si uno reflexiona sobre ello... Absolutamente. Mire, ya está vacilando. No, en absoluto. ¿Quiere que piense que estoy vacilando? No, no lo quiero. Pero esa es precisamente la cuestión que podría no haberse tocado. Como el tema de Lenin en el mausoleo. Podría haberse hecho. También podría no haberse tocado la legislación laboral o... No, no se podría. ¿Le parece? A otros les parece que habría que dejar tranquila la ley de propiedad. Déjala, no la toques. No es necesario introducir una nueva ley de propiedad. También hay de esas personas. ¿Y usted cree que son menos que los que no quieren de vuelta el himno? La política es el arte de lo posible, ¿verdad? El arte de los compromisos posibles. Así es como lo entiendo. Sí, claro. Esa es una frase bonita con la que se pueden llenar pausas, pero se la puede pronunciar cada vez que se tiene que rellenar una pausa. Pero usted mismo dijo que era un compromiso. Bueno, hasta cierto punto es un compromiso. Es una especie de compromiso, pero aún así son acciones lógicas para alcanzar ese estado. Con ellas se pueden llevar a cabo tareas concretas en la reconstrucción del Estado y la modernización de la economía. Solo puedo estar de acuerdo con este argumento. ¿Lo ve? Nuestras posiciones se están acercando. Solo puedo estar de acuerdo con este argumento. Nuestras posiciones se están acercando. Y usted dice, no podría convencer a nadie. No sé por qué Putin tenía que explicarme tanto su decisión sobre el himno nacional, especialmente si ya no iba a dar marcha atrás. ¿Ya no había nadie en su entorno que fuese capaz de contradecirlo? ¿No le preocupa no haber podido convencer a todos de lo correcto de esta decisión? Sabe, es imposible convencer a todo el mundo, por desgracia. Es imposible. Somos 140 millones. No se puede hablar con todos personalmente. Creo que si pudiese hablar con todos, podría lograrlo. En una conversación personal, pero eso no es realista. No quiero ofenderle, pero mantengo mi opinión en lo que respecta al himno. Es una lástima. El 31 de diciembre de 2000 se cumplía exactamente un año de la renuncia de Boris Yeltsin y el nombramiento de Vladimir Putin como su sucesor.
Самым искренним, пронзительно трогательным стало прошлогоднее появление Ельцина 31 декабря. Раньше так с россиянами не говорил никто. Сегодня последний день уходящего века. Oh, Dios, creo que ya me está doliendo. Я хочу попросить у вас прощения. Никто до Ельцина так умело не использовал повод, время и место. И вот за 10 минут до новогодней полночи граждан России поздравляет другой человек. 31 декабря 1999 года первый президент России принял решение уйти в отставку. Он просил меня обратиться к стране. Но это уже начало совсем другой истории. А вот кадры, которые были сняты уже сегодня. El sucesor se adaptó muy rápidamente a su nuevo puesto y se distanció cada vez más de su creador. Мы не только напомним о важных событиях, произошедших за эти 12 месяцев в России и в мире, но и расскажем истории, которые повернули жизнь их участников. Вначале и о самых ярких, часто трагических моментах 2000 года. Para Boris Yeltsin, la palabra familia, un año después de su renuncia, recuperó su verdadero significado. Papá, tu reloj es el más preciso. Faltan 3 minutos. Entonces brindemos primero por el viejo año, por el año pasado. Por cierto, el primer año que en mayor o menor medida fue tranquilo. Desde entonces desapareció la melancolía de los últimos 10 años. Gracias a Dios que se acabó. Querida familia, queridos amigos, hoy nos despedimos del viejo año y saludamos al nuevo. Estoy convencido de que a nuestro país le va a ir mejor. Le irá mejor. Aún así, despedimos el viejo año con tristeza. Por el viejo y por el nuevo, por el año pasado, por el próximo año, por el nuevo año. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Держись. Ну все, ты будешь есть или ты будешь гулять? Реально. Даже не ем, я только накладываю. Куда ни ткни, боль стоит. Y el himno lo reintrodujeron sin nosotros. Y ni siquiera los puede salvar el nuevo texto. Rojo. Justo esa palabra. Rojo, que encerraba toda la amargura de la resurrección del pasado soviético, se convirtió para mí en una señal de despedida. Yeltsin murió en el 7º año de la presidencia de Putin. ¿Depende nuestro país mucho del presidente? En nuestro país, muchas cosas dependen del jefe del Estado. Por supuesto. La ley regula las funciones del presidente. Son muy amplias. Y cuando se aplican correctamente, los plenos poderes del presidente pueden ser significativos. Como regla general, logré esencialmente lo que había planeado, los objetivos que me había propuesto alcanzar. ¿Qué opina de la unificación universal del pueblo bajo el liderazgo del sabio, justo y previsor Vladimir Vladimirovich Putin? Percibo cierta ironía en su pregunta.
Por supuesto, todo lo que en su día tachamos de excesivo no ayuda en este sentido. Por el contrario, nos perjudica en cierta manera. Por lo tanto, no podemos ver con buenos ojos todos los bustos, monumentos y otros elementos del culto al líder tomados del pasado. Pero es muy difícil luchar contra eso. ¿Vamos? Admito que, aunque era el primer año de la administración de Putin, ya entonces todas mis preguntas giraban en torno al tema de la impunidad del poder, las ambiciones imperiales, el culto al líder, aunque formalmente no hubiese una razón específica para ello. Y si se escuchaba y se creía en lo que decía Putin, entonces no había motivos para preocuparse por el futuro de Rusia. Sencillamente bajarse del auto y pedir una cerveza es, como podrá imaginárselo, bastante difícil, porque uno se mueve todo el tiempo en grandes multitudes que siempre están alrededor de uno, entonces es difícil pasar. Si salgo del auto y empiezo a tomar cerveza, entonces cientos o miles de personas tendrán que esperar hasta que pase la comitiva. Algo así no puede terminar bien. Es el ejemplo más simple, pero ocurre así con todas las cosas. ¿Pero al menos tiene la necesidad? Sí, claro. Realmente espero volver a tener algún día una vida normal. Y espero algún día tener un futuro personal. Y ocuparme de cosas completamente diferentes y tener la vida de una persona normal. Esas son unas palabras maravillosas. Dejan sentir cierto optimismo. Realmente es así. En sus palabras no percibo ninguna ironía, y eso está bien. Le diré por qué. Es realmente importante. De este modo, por cierto, volvemos a su pregunta, si no sería mejor sentirse un monarca. Primero, la vida de los monarcas es bastante complicada. En los últimos años me he relacionado muy a menudo con monarcas de diferentes partes del mundo, en visitas oficiales, y puedo decirle que su destino realmente no me inspira mucho. Definitivamente no me gustaría ser como ellos, porque su vida es difícil, llena de privaciones. Esas personas no pertenecen a sí mismas. Ese es su destino eterno. Y en ese sentido, la vida y el destino de un jefe de Estado y de gobierno electo es mucho mejor, en mi opinión, porque le brinda a una persona la oportunidad de realizarse al máximo mientras sirve a su patria. Pero al mismo tiempo le da la oportunidad de vivir una vida normal. Una vez que termina ese servicio, luego de finalizado el mandato. Al mismo tiempo, siempre le recuerda que ese mandato alguna vez llegará a su fin. Primero, hay que llevar la vida de un hombre normal y recordar, como siempre decimos, que no hay que avergonzarse por la vida vivida. Tener la posibilidad, en la nueva situación, de poder mirar a la gente a los ojos y no tener que agachar la mirada. Es muy importante comprender que algún día volverás a vivir como un ciudadano normal y que en unos años tendrás que enfrentarte a lo que hagas hoy con el Estado y con la sociedad en la piel de un ciudadano común. Es un incentivo bastante serio para volver a pensar a fondo antes de tomar una decisión. Y no dejarse guiar por ambiciones monárquicas cuando se toma una decisión. Voy a dejar la cámara a un lado y hablaré en off, en un tono muy personal. Si actúa exactamente como está afirmando ahora, sería una garantía de un futuro digno tanto para el país como para usted personalmente. Sí, pero ya le digo, a menudo me ha ocurrido estar sentado, pensando, rascándome la cabeza y no saber qué debería hacer. Me digo, espera, piénsalo bien. ¿Cómo vivirán tus hijas? ¿Y cómo vivirán los hijos de tus amigos y familiares? ¿Y cómo vas a vivir tú mismo? ¿En qué tipo de país vivirás después? Esta es una cuestión seria, un asunto realmente serio.
Ahí radica la esencia de las ventajas de una democracia. Precisamente por eso, no es el único motivo, pero sí uno que hace a la democracia más viable y efectiva. No sé lo que se dice en estos casos. Mucha suerte. Seguro saldrá mal. Коня, Коня, смотри на меня. Посмотри на меня. Коня, все, сидеть. Не хулиган. До свидания. Рядом. Иди рядом. Рядом. Putin continúa gobernando Rusia. Mucho ha ocurrido en el curso de su gobierno. El fin de la guerra en Chechenia y el comienzo de la guerra chechena en Moscú. Los Juegos Olímpicos y el dopaje, Crimea y la guerra en Ucrania. El resurgimiento tras el colapso y la expulsión del G8. Y entonces se produjo la emigración, la detención y la muerte de quienes intentaron enfrentar personalmente a Putin. Y yo también tuve que pagar mi precio por pensar ingenuamente que solo era un testigo. Hoy ya no vivo en Rusia. Pero la vida me ha demostrado, a mí y a todos, que la aprobación silenciosa convierte a los testigos en cómplices. Así que todos nos hemos convertido voluntariamente en rehenes de un hombre que nos prometió un brillante futuro que recuerda demasiado al oscuro pasado.